Bien, ahora sí, buenos días. Entonces, vamos a iniciar con el tema de las ciudades de estados. Así son conocidas en realidad la cultura grecia. No es conocida como imperio griego, sino más bien como las ciudades-estado de Grecia. ¿Por qué ciudades-estados? Porque cada ciudad tenía su propio rey y su forma de gobierno. Entonces, dime, te escucho. En total, ¿cuántos reyes había en Grecia? Ah, ya, mira, te explico. Habían diferentes ciudades importantes. Por ejemplo, en total había un promedio de 8 reyes, ¿ya? Porque cada ciudad tenía su rey. Un ejemplo es Atenas, ¿ya? Otro ejemplo es Esparta, otro ejemplo es Corinto, ¿ya? Entonces, después se fue acrecentando y hubo otras ciudades más, hasta llegar más o menos a un promedio de 20 ciudades. Entonces, hay que ver acá que estas ciudades se unificó ya más o menos al final de esta cultura, ¿ya? Se unificó para ser una sola y después viene Alejandro Magno para tener todo ese territorio. Entonces, estas ciudades o esta cultura griega es conocida como las ciudades-estados. ¿Está bien? Ciudades-estados porque cada ciudad tenía su forma de gobierno. Es decir, de repente en una ciudad había un rey que es dictador, en otra ciudad de repente había un rey con ayuda del pueblo y otro era de repente donde había un poder democrático. ¿Y quiere decir democrático? Pero un momento voy a entrar para poder agregar a los chicos. Quiere decir que no había un rey, sino más bien había un senado, es decir, había una persona como representante que gobierna, tipo como presidente, pero apoyado del senado, ¿ya? El senado viene a ser un grupo que están del pueblo elegidos, ¿ya? Para poder apoyar al presidente, se puede decir así, ¿ya? Entonces, en ese tiempo se llamaba gobernador, al que estaba a cargo. Entonces, por ejemplo, en Atenas, que vamos a hablar más adelante, era, una, era un gobierno, un estado democrático, ¿ya? Democrático porque en realidad... Fede, Sí, dime, te no me escucho. escucha. ¿Cómo? Ah, ¿no escucha bien? ¿No se me escucha? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, te escucho, ahora sí te escucho. Ah, ya. Ya, bien, gracias. Bien, a ver, entonces tenemos acá a las diferentes ciudades-estado, ¿ya? Ciudades-estados originadas por la cultura griega. Entonces, vemos acá que estas ciudades-estado tenían su sistema de gobierno. Entonces, uno por ahí tenía un sistema dictatorial, otro por ahí tenía un sistema democrático. Entonces, hay que ver la diferencia, por ejemplo, como le decía, en Atenas había un sistema democrático donde había un poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, que era el gobernador. ¿Está bien? Entonces son muy diferentes sus estados. Bien, entonces entramos a Grecia. Entonces, hay que reconocer, entonces Grecia no es un imperio, sino son ciudades-estados. Entramos acá. La ubicación geográfica está dirigida, según el mapa, a lo que es la actual Grecia, porque existe un país llamado Grecia. Eh, en este caso, ya vemos también de que hay diferentes ciudades pequeñas. Acá están los santuarios y con puntos rojos son las ciudades que existían. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, han puesto 6 ciudades en este lado de acá y acá hay otras dos, ya de la más antigua. Perdón, otras 4, si más no me equivoco. ¿Ya? Entonces, la más importante era estas 6 de acá, más las dos que están acá, que es Troya y Mileto. Por eso le dije que eran 8. Bien, entonces, en este caso vemos que lo más importante, ya después de estas ciudades, es los templos que ellos van a erigir. Por ejemplo, tenemos en acá, por ejemplo acá, Knossos, Creta, que era una ciudad antigua, antes que surge esta cultura griega, ¿ya? Había un pequeño templo que se decía que se adoraba al toro, por eso la historia del tema del Minotauro, que ya lo voy a hablar en un rato. En acá vemos el templo de Olimpia, que decía que era un templo que estaba en una gran altura, en una montaña bien alta. Por eso es que ahí se decía que estaban los dioses en realidad. Por eso se llama el templo de los dioses. En este lado, acá como ustedes ven, en esta isla, si no me equivoco, hay un templo pequeño que es el templo de Delos, que es el templo más importante de todas estas ciudades-estado.
Y la que sigue a esta es el templo de Delfos, que va a ser el templo de Atenas, ¿ya? Es una de las más importantes en Atenas. Bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Se encuentra ubicado, según el mapa, en lo que se refiere a los Balcanes, península balcánica. Península, ¿por qué península? Porque es un territorio que sobresale hacia el mar, hacia afuera, como es acá. Pero cuando está para adentro, así hundido el territorio, no es península ya, se llama bahía. Entonces, esto es península porque sobresale una tierra, un pedazo de tierra hacia el mar, así se llama. Entonces, al norte encontramos a Macedonia, esa parte de acá, que después forma parte de Grecia, y también lo que se refiere al sur y al este, esta parte de acá, el mar Mediterráneo, y por este lado el mar Egeo. ¿Está bien? Bien, entonces el mapa ya sabemos que se encuentra en la actual Grecia, ubicado exactamente en la península balcánica. Evolución histórica. Tenemos varios datos precisos. Acá he puesto los dos más antiguos, más adelante están las otras dos. Tenemos el periodo cretense y el periodo micénico. ¿Te acuerdas? La ciudad Nosos de Micenas es la historia del toro. Ahorita vamos a hablar. Eh, Cretense, ya el periodo cretense, lo que les dije está el rey Minos. El rey Minos se decía que tenía un gran palacio inmenso y en el cual había una gran cantidad de personas. Había creado ante él un laberinto. Se puede decir que la historia mítica, porque no se sabe si es cierta, se dice que creó un laberinto gran, inmenso, intenso, para guardar y salvaguardar ahí a su hijo, se puede decir así, un hijo que tenía la cara de un toro con el cuerpo de un hombre, un humano. Entonces se le llamaba Minotauro por eso. Entonces, según la historia, dicen que él había perdido a un primogénito en las Olimpiadas, ¿ya? Las Olimpiadas que se habían originado en ese tiempo. Recuerden que las Olimpiadas que nosotros vemos ahora, en realidad es surgida por este tiempo en Grecia. O sea, los griegos son los primeros que hicieron las Olimpiadas. Y de ahí es donde se trae la palabra Olimpiadas, del templo de Olimpia. ¿Está bien? Olimpiadas. Bien, entonces estos Juegos Olímpicos, como lo llamaban ellos, ya participaban diferentes personajes y ahí estaba el hijo del rey Minos que fallece. Entonces lo que va a pasar acá es que en venganza a eso va a aprisionar a 7 jóvenes y lo va a poner en el laberinto para que se lo coma el Minotauro. Y cada año va a traer a 7 jóvenes de este lugar de Atenas para que se lo lleve al Minotauro. Y bueno, se dice que eh, en este caso Perseo, que era el hijo del rey, va disfrazado de un joven normal, entra donde el Minotauro y lo mata. Entonces esa es la historia más o menos de Perseo y el Minotauro. Vemos acá también de que esta explicación mítica se relaciona con el tema de gran palacio que tenía Minos en ese tiempo y el tema de qué poder originaba Minos en Atenas. Más o menos es la historia. Bien, tenemos a la ciudad Nosos, la capital, una región politeísta, adoraba al toro, adoraba también la fertilidad de la mujer, entre otros. Arquitectura palaciega monumental como el palacio que tenía en Nosos, y también un sistema económico talasocracia, que quiere decir en realidad el sistema en el cual el poder está en la navegación, es decir, mientras más navegantes comerciantes, ahí se origina el poder económico. La cerámica polícroma, figuras marinas, entre otros. Se dice que terminó por un desastre natural e invasión de aqueos. Los aqueos vienen a ser los atenienses, ¿está bien? Bien, vemos acá en el periodo micénico está el rey Guanax con ciudad Micenas, religión también politeísta, arquitectura construye murallas, es decir, protege su ciudad a través de murallas. Sistema de comercio marítimo, acá fortalece esta talasocracia para convertirlo totalmente en un comercio marítimo por todas las ciudades. Y luego hace una decoración con escenas de guerra en su cerámica y las invasiones se termina con los dorios, los jonios y los olios que vienen a ser de otros territorios como Troya, por ejemplo, que vienen a invadir ese lugar. Entonces, más o menos así está el periodo micénico. Entonces, estos dos periodos, los más antiguos, son los que donde se van a desarrollar la idea de religión y la idea de cultura. Luego tenemos el periodo oscuro. Se llama periodo oscuro porque en realidad no hay muchos libros que hablan de esta historia, ni muchos datos.
Por eso es más oscuro, porque no hay nada, todo está negro, o sea, no hay historia sobre ese tema. Lo poco que se sabe es que en ese tiempo se crearon las ciudades, las polis, pues polis es igual a ciudad, ¿ya? O sea, en idioma griego, polis quiere decir ciudad, en castellano, ¿ya? Entonces, son ciudades-estados organizadas en gens. Gens viene a ser núcleo de familia, ¿está bien? Y Acrópolis viene a ser, en este caso, una ciudad inmensa, ¿está bien? En este caso, la Acrópolis, ellos lo originaban como un palacio grande, ¿está bien? Ciudades amuralladas en lo alto de la ciudad. Eso era la Acrópolis, ciudades amuralladas. Bien, entonces hay un estancamiento de la edad griega media, donde no hay muchos datos de historia, pero lo que sí se sabe es que se construyen las ciudades y las acrópolis, ¿ya? Bien, por otro lado inicia el periodo arcaico. El periodo arcaico es lo que conocemos nosotros como el periodo del desarrollo griego, porque acá ellos colonizan diferentes territorios y surgen las ciudades como Atenas, las ciudades como Esparta, Troya, eh, también está la ciudad de Corinto, entre otros. Bien, acá te dice que este era un pueblo árido, pero cuyo territorio era forjado a nivel económico por el comercio marítimo, ¿ya? Además, tuvieron expansión en diferentes territorios porque la idea era poder comercializar en diferentes ciudades. Entonces comenzaban a invadir esos territorios para comercializar con mayor facilidad. Tenemos más abajo las ciudades, el nombre de cada ciudad, acá está, y a la vez la difusión cultural griega y la formación de grupos oligárquicos. Bien, de todo esto vamos a ver que encontramos el periodo clásico. El periodo clásico es el periodo más importante de Grecia, donde encontramos diferentes datos importantes. Uno, los barcos tirreni, así le llaman, barcos tirreni, ¿ya? Está acá abajo. Otro, la majestuosidad de las ciudades, las polis, está acá, junto con la parte de arriba, ya que viene a ser la Acrópolis. Esta parte de arriba se llama Acrópolis, este pequeño palacio. Luego, el desarrollo de los guerreros, llamado plitas o plitas, ¿ya? Y después tenemos a la escultura de Teseo, es decir, van a desarrollar un nivel cultural grande porque acá surgen los filósofos, surgen también los científicos como en este caso este médico llamado Hipócrates, ¿ya? Entre otros. Entonces surge un nivel cultural grande, grandísimo, que va a traer como herencia para la actualidad. Está la sociedad de Esparta y la sociedad de Atenas, porque de todas las ciudades la más importante era Esparta y Atenas. Esparta y Atenas, las ciudades más importantes. En Esparta, en la cabeza estaban los espartiatas, los periecos eran los soldados y los hilotas eran los esclavos. Periecos también eran los comerciantes. En Atenas estaban los eupátridas, los nobles, los demiurgos, que eran los consejeros, los metecos, que eran los comerciantes, y los sejuitas, que eran los más pobres. No había esclavos en Atenas. Y acá tenemos entonces, hablando de estas dos ciudades, la diferencia entre Atenas y Esparta. Organización política y social. Esparta, por ejemplo, y en acá surge en el Peloponeso, península. Fundadores son los dorios, ¿ya? Luego están su dios Ares, Ares el dios de la guerra, cuyo símbolo existe en lo que se referencia al hombre y mujer. Ustedes han visto entonces el símbolo cuando van al baño de una forma diferente al de la mujer. Entonces el símbolo que está ahí en los baños, que supuestamente es de hombre, nace de lo que es el dios Ares. Y el símbolo de la mujer que está ahí en los baños, ¿te acuerdas? Algunos baños tienen, otros no, otros dicen hombres y mujeres. eh, Surge de la diosa Afrodita, ¿ya? De la diosa de la reproducción y la belleza. Bien, entonces tenemos acá actividad de agricultura. La aristocracia era el poder, o sea, el poder de uno solo, y el licurgo era el organizador en ese tiempo, el que organizó todo ese territorio. Y en Atenas se encuentra en la península ática, los jonios eran los que lo fundaron, Atenea es la diosa de la sabiduría, así le llamaban, Poseidón era el dios del mar, eh, Heracles, por si acaso en Esparta, viene a ser de Hércules, ¿ya? Hércules en la historia mitológica griega.
Bien, tenemos también la actividad de comercio, acá muy diferente. En Esparta es agricultura, en Atenas es comercio. En Esparta la sociedad es aristocrática, en Atenas es oligárquica. Oligárquica porque gobiernan varios, 5, 10, 15, ¿ya? Y aristocrática porque gobierna uno. Organizador de esta cultura de Atenas fue Dracón y después Solón. Después Atenas se va a convertir en democrática porque va a gobernar ya todo el pueblo, ¿ya? Luego tenemos, hablando de ese poder político, tenemos en acá el poder de Esparta, la diferencia con Atenas. En Atenas, si te das cuenta, hay un poder legislativo, ejecutivo, y el ejecutivo justo que viene a ser el poder judicial más adelante. O sea, en pocas palabras, Grecia nos deja como herencia la democracia y los tres poderes. ¿Está bien? Eh, Acá vemos el poder ejecutivo, como ven acá la diarquía, y el poder ejecutivo de foros, es los que hacen la justicia, quienes son los que van a ser los culpables. Entonces acá vemos la diferencia entre las políticas de Esparta y Atenas. En una va a haber más la influencia del poder ejecutivo, en otra más el poder legislativo, ¿ya? El Consejo de los 400. Bien, entonces tenemos a las dos ciudades importantes, y acá, a ver si me un poco, las guerras médicas. Las guerras médicas surgen porque Persia, o el imperio persa, tenía territorio por estas ciudades de acá de Atenas, y esos territorios, estos pueblos, no querían pagarle tributo, o sea, dinero, a el imperio persa. Entonces, como no le querían pagar, el emperador Darío del imperio persa va a reclamarle por qué no me pagas. Entonces, por eso inicia las guerras médicas. ¿Por qué guerras médicas? Porque médicas viene a ser de medos, y a los persas le llamaban medos, por eso se llama guerra de los medos, ¿ya? O guerras médicas, como lo han puesto acá. Entonces tenemos acá una campaña grande. Tenemos conflicto entre los griegos porque los griegos van a apoyar a estos pueblos que no quieren pagar a los persas, y va a haber un conflicto porque los persas quieren sacar una excusa para tomar todo el territorio de Grecia, de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos habían quemado una ciudad de acá de los persas. Entonces eso le puso con mucha rabia y enojo a el emperador Darío, que comenzó las guerras médicas. Inició en el año 492, hubo 3 guerras y terminó en el año 449 a.C. Acuérdate antes de Cristo porque todavía no nacía Jesucristo. Entonces tenemos acá que eh, este dominio del Darío por ese lugar llamado Asia Menor va a ser el conflicto, ¿ya? Entonces tenemos primero la sublevación de Jonia. Darío interviene, se queman las ciudades, Darío va a Grecia a conquistarla, y en la batalla de Maratón pierde Darío y se va. Muerto Darío, después de unos años, su hijo Jerjes toma el mando para conquistar Grecia, porque Darío le había dicho que conquiste ese lugar. Jerjes pelea en 2 batallas, en la batalla de Termópilas y la Salamina. En la batalla de Termópilas surge este señor llamado Leónidas, con sus 300 guerreros, según la historia, peleó en la batalla de Termópilas, venciendo en el primer día, segundo día y los 3 primeros días a estos persas, en el cual eran un promedio de 300 contra unos guerreros de 10.000 personas. Entonces era una gran cantidad de personas para ellos. Ahora, por eso son famosos los 300 guerreros persas, perdón, los 300 guerreros espartanos de Leónidas contra estos persas. Pero lamentablemente Leónidas lo rodearon y lo mataron, pues, ¿no? Dejando el legado de la voluntad de poder darle oportunidad a que los griegos se unan. ¿Te acuerdas que son ciudades-estados? O sea, no están unificados. Se unan, a hacer una alianza para derrotar a los persas. Y eso es lo que hicieron. Se unieron y surge este señor llamado Temístocles, que era un político y gran organizador que une a toda Grecia y derrota en la batalla de Salaminas a Jerjes. Jerjes se va, ya no regresa, y le mata a su primo Artajerjes, quien regresa en otra batalla, pero en esta batalla de Platea lo derrota totalmente al imperio persa para poner fin a estas guerras médicas. Entonces, vemos acá quien lo derrota es Milciades, otro político griego,
ateniense que termina a fin con estas batallas de la guerra médica. Bien, vemos el siglo de Pericles. ¿Por qué siglo de Pericles? Porque en su tiempo de Pericles, quien gobernó Atenas, unificó Atenas y Esparta para convertirlo en todas las ciudades y estados que había en ese tiempo en uno solo. Entonces, ¿quién unificó Grecia? No solo Pericles, al menos por un tiempo. Entonces, en su tiempo también surgió diferentes filósofos. Tenemos Aristóteles, tenemos Sócrates, tenemos Platón, entre otros. También médicos como Hipócrates, también están Heródoto. Bueno, surgieron diferentes filósofos y también científicos que surgieron para poder prevalecer lo que es hoy día las ciencias de la biología, de las matemáticas, las ciencias de la geografía, de la historia. Todas las ciencias que hoy conocemos, la gran mayoría, surgió de estos señores. Bien, entonces Pericles implantó también en las ciudades lo que viene a ser el Partenón, ¿ya? Que es el más conocido en ese tiempo y que actualmente es todo un museo. Y vemos acá también de que tenemos que consolidó la democracia, o sea, la democracia que nosotros tenemos ahora, el de los tres poderes, él lo consolidó, ¿ya? Bien, termina entonces con la aporte cultural. Vemos que el final de Grecia, que lo voy a hablar la otra semana, va a ser con el tema de las guerras del Peloponeso, donde van a luchar entre ellos mismos. ¿Quién? Va a luchar los griegos, los atenienses contra los espartanos. Esa es la diferencia. Entonces, acá está la cultura grecia. Ves a los dioses ahí, ¿sí? ¿Cierto? Ves a los dioses acá. Bien. Diferentes dioses en los dibujitos para que ustedes se entretengan. ¿Sí? Zeus, Hera, Ares, diferentes dioses. Y también vemos cómo era su tipo de construcción. Construcción de Corinto, construcción jónica y dórica. Está bien, su forma de construcción en sus palacios. Y vemos que acá la cultura nos entregó a los filósofos, lo que nombré anteriormente, a la arquitectura, que es el Partenón, el templo de Zeus, el templo de Victoria, a las ciencias, como tal el Mileto, Hipócrates de la medicina, Pitágoras en matemáticas, Euclides en geometría, Aristóteles en geografía, Arquímedes en física, entre otros. Entonces, este desarrollo cultural va a ayudar a que más adelante ya surja lo que es las ciencias actuales. ¿Cuál es? La biología, la matemática, el álgebra, aritmética, entre otros, ¿ya? Y entonces terminamos con este tema de Grecia para recordarles que la gran herencia que dejó los griegos de todos estos sucesos y hechos históricos es la democracia. Acuérdate eso, ¿ya? Y que todo este desarrollo cultural surgió en el siglo de Pericles, ¿está bien? Y que además las guerras médicas fue la lucha entre los griegos contra los persas. Es más o menos lo que hay que entender en esta historia. Y que la ciudad más importante de ese tiempo es Esparta y Atenas. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí termina y va a continuar esta historia la otra semana. ¿Está bien, chicos? Gracias con ese tema y la participación de ustedes.